Muy buenas a todos. Mi nombre es Rafael Ruiz y junto a mi compañero Kevin Roca les venimos a hablar sobre seccionadores. Esto corresponde a la asignatura de subestaciones eléctricas. Este es un contenido de los temas tratados y empezamos por la definición. ¿Qué es un seccionador? Se dice que es un dispositivo de maniobra utilizado para aislar los interruptores. Se pueden aislar porciones de su estación o circuitos para mantenimiento. Su principal función es el seccionamiento de circuitos, ya sea por necesidades de operación o por necesidad de aislar componentes del sistema. Cabe mencionar que para una correcta selección de estos dispositivos se debe conocer cuál es la disposición física que tendrá la subestación. Existen diferentes normas que rigen los seccionadores, ya sean por sus especificaciones o por la forma constructiva que deben tener. Encontramos las IEC 62271, la IEC 60376. Encontramos para seccionadores de puesta a tierra y para seccionadores encapsulados en hexafluoruro de azufre, los SF6. Bueno, estos seccionadores tienen una clasificación. Pueden ser según la función, el tipo constructivo, el mecanismo de operación, su accionamiento y el tipo de mando. Empezamos por la función. Podemos encontrar seccionadores de maniobra, los cuales se encargan de hacer bypass o paso directo a equipos, como los interruptores y capacitores, ya sea para mantenimiento o para necesidades operativas. Estos seccionadores de maniobra aíslan equipos como interruptores, capacitores, barrajes, transformadores o reactores para mantenimiento. También, como su nombre lo indica, maniobran circuitos. Esto quiere decir que realizan transferencia de circuitos entre barrajes de una subestación. Podemos encontrar seccionadores de tierra, la cual su función es poner a tierra componentes del sistema que se le está realizando mantenimiento, tales como líneas de transmisión, barrajes, bancos de transformadores o bancos de condensadores y reactores en derivación. Podemos encontrar seccionadores de operación en carga. Estos abren y cierran circuitos en carga, tales como reactores, capacitores o generadores. También encontramos seccionadores de puesta a tierra rápida. Se utilizan para poner a tierra componentes energizados, en caso de falla, en reactores no maniobrables que se asocian a las líneas de transmisión. Bueno, podemos encontrar seccionadores de tipo constructivo. Existen diferentes formas constructivas como la apertura central, en el cual los polos se pueden colocar en paralelo, en línea o independiente. Son económicos, pero tienen la desventaja de que determinan un mayor ancho de campo. A su vez, requieren un ajuste periódico y no se recomienda para tensiones mayores a 245 kilovoltios. Se dice que sus cuchillas en posición abierta quedan energizadas y requieren mayor ancho de campo. Son muy pocos en extra alta tensión y requieren alta frecuencia de acciones de mantenimiento.
podemos encontrar los sesionadores de rotación central. Son más costosos que los de apertura central, pero ocupan menos espacio. Sus cuchillas en posición abierta quedan desenergizadas. Esto permite una reducción en el ancho de campo y menos inconvenientes desde distancias de seguridad. Son utilizados mayormente en tensiones mayores a 345 kilovoltios. Por otra parte, existen los de apertura vertical. Estos sesionadores son utilizados en extra alta tensión porque reducen los anchos de campo. Son ideales en disposiciones clásicas y clásicas modificadas, pero la desventaja es que requieren alturas de campos mayores. A su vez, se usan en tensiones gamma 2. Esto quiere decir que va de 300 kilovoltios a 800 kilovoltios. Existen los pantógrafos y semipantógrafos. Los pantógrafos, la conexión o desconexión se hace de forma vertical entre dos niveles diferentes. Se pueden usar en todos los niveles de tensión, pero preferiblemente en mayores a 245 kilovoltios. Generan una mayor frecuencia de mantenimiento. Son mayormente usados como bypass y selectores de barra. Esta conexión se realiza de forma vertical. Existen los pantógrafos horizontales que son parecidos a los de apertura vertical, pero tienen un brazo del tipo pantógrafo. Se utilizan mucho en extra alta tensión. A su vez, los semipantógrafos se pueden usar en todos los niveles de tensión. Son una variante para el tipo pantógrafo. Existen dos mecanismos de operación. Pueden ser manuales o motorizados. Bueno, los manuales se pueden realizar con una vara aislada o por una manivela. ¿Qué pasa? Esto se realiza con los sesionadores fusibles en las redes de distribución. Los motorizados pueden realizarse a través de un mecanismo actuado por un eje que comanda la operación conjunta de los tres polos. Sin embargo, también se puede realizar por mecanismos independientes para cada polo. Tal es el caso de los tipo pantógrafo y los semipantógrafos, y se presenta en subestaciones superiores a niveles de tensión de 300 kilovoltios por los espacios entre fases. Estos también pueden operarse manualmente. A continuación, les vamos a presentar unos videos de los tipos de operación. Primeramente, el tipo de operación manual.
Veamos que el operador está usando una manivela a acercar para abrir los sesionadores, en este caso de también está el tipo molar, los cuales no necesitan de un operario, sino que a través de un eje o de un mecanismo de accionamiento, produce algo. También son de tipo vertical. Bueno, existen sesionadores que se clasifican por el tipo de accionamiento. Existen los sesionadores de cuchillas giratorias. Son los más empleados para tensiones medias. En la figura se observa un sesionador de cuchillas giratorias tripolar para instalación en interior. Estos sesionadores se prefieren más ya que cada fase se halla unida entre sí por un eje común. La construcción de estos sesionadores es muy sencilla. Se dispone de una base o armazón donde van apoyados el resto de los elementos, dos aisladores de porcelana, un contacto fijo o pinza y un contacto móvil. Los unipolares tienen la desventaja de que provocan desequilibrio entre las fases, por lo que resulta preferiblemente seleccionar los sesionadores tripolares. ¿Qué pasa con estos tripolares? Las cuchillas giratorias de cada fase se hallan unidas entre sí por un eje. Existen los sesionadores de cuchillas deslizantes. Estos poseen una estructura muy similar a los de sesionadores de cuchillas giratorias, pero la ventaja de estos es que requieren menor espacio en sus maniobras, dado que sus cuchillas se desplazan. Dado el tipo de desplazamiento, estos sesionadores tienen una capacidad de desconexión inferior al 70% de los anteriores. Este modelo que estamos viendo en la imagen es para tensiones de 13.200, 33.000 y 33.000 kilovoltios y va desde 400 hasta 600 amperios. Existen los sesionadores de columnas giratorias. Este tipo de sesionadores se usan en instalaciones de intemperie y con tensiones de servicio que van desde los 33 kilovoltios hasta 220 kilovoltios. Dentro de este tipo de sesionadores se puede distinguir el sesionador de columna giratoria central o de 3 columnas por polo. Este tipo de sesionador, la cuchilla o contacto móvil está sobre una columna aislante central, la cual es giratoria. Se suele usar en instalaciones con tensiones de servicio de 13.000 y de 245.000 voltios y a corrientes nominales entre 630 y 1.250 amperios. El sesionador de 2 columnas giratorias por polo dispone de 2 columnas en lugar de 3 como la giratoria central. En este caso se obtiene solo un punto de intersección a mitad de recorrido. El campo de aplicación de este sesionador
es en instalaciones de intemperie con tensiones de servicio hasta 245.000 voltios y corrientes nominales entre 800 y 2000 amperios. Esta clase de sesionadores puede realizarse manualmente, por aire comprimido o por motor eléctrico. ¿Para qué se hace? Para accionar conjuntamente los polos del sesionador tripolar. Existen los sesionadores de tipo pantógrafo. Estos han sido creados para simplificar la concepción y la realización de las instalaciones. Se suelen utilizar para la conexión entre líneas y barras que se hallan a distinta altura y cruzados entre sí. Se distinguen de los anteriores porque el contacto fijo de cada fase ha sido eliminado. Realizan la conexión del contacto directamente sobre la línea. La parte fija llamada trapecio está colgada de un cable o de un tubo exactamente sobre el pantógrafo, de tal manera que al elevarse el contacto móvil se conecta con la mordaza fija cerrando el circuito. Estos sesionadores se usan en tensiones entre 132 y 550 kilovoltios y a corrientes nominales de 800 hasta 3150 amperios. Sesionadores semipantógrafo o tipo rodilla. El brazo del sesionador, que constituye el contacto móvil, se mueve en un plano vertical. Esto genera un espacio del aislamiento horizontal. ¿Qué ventaja tiene? La alta confiabilidad operacional y el diseño simple, que son un tipo constructivo que ellos poseen. Además, presentan dimensiones reducidas, bajo perfil en la posición abierta, espacio de aislamiento horizontal, contactos autolimpiantes, cierre confiable y posibilidad de abrirse incluso bajo condiciones ambientales adversas. En la imagen podemos ver las partes de un sesionador tipo rodilla o semipantógrafo, y ellos tienen un lado A y un lado B. En el lado A, las cuchillas de tierra es interna al sesionador, y en el lado B puede ser tanto interna como externa. Entonces, una reducción del aislamiento durante la operación de apertura se puede prevenir en el lado B. Encontrar otra clasificación de sesionadores, que puede ser según el tipo de mando. Estos sesionadores, los mandos de alta tensión son muy variados. Existen por pértiga, por mecanismo a distancia y por servomotor. Bomba y transmisión hidráulica, grupo motor compresor y transmisión neumática. ¿Qué pasa con los de pértiga y de mecanismo? Son los más utilizados en instalaciones de media tensión. Los de servomotor se emplean principalmente en sesionadores de columnas giratorias y en los sesionadores de tipo pantógrafo. Existen diferentes tipos de conexión de sesionadores y estos tipos de conexión pueden ser de los tipos de barraje
de los tipos de barrajes se pueden obtener diferentes combinaciones en la forma de su conexión. Puede ser a barras o puede ser a líneas. Una conexión clásica, un barraje flexible, una conexión flexible. Una conexión Se te está yendo el audio, compañero. una parte sólida que no es movible, y la conexión flexible es aquella que puede ser de cables o de elementos más débiles. Este es un barraje rígido de conexión flexible. Sabemos que los sesionadores van unidos a los interruptores. Ellos crean una bahía, ellos están en la bahía de la subestación. Esta es una conexión con pantógrafo, un barraje flexible o una conexión flexible. Otro pantógrafo, barraje flexible. Una conexión escalonada, un barraje también flexible. Una conexión de barraje flexible, conexión clásica. Esta es otra conexión de pantógrafos, el barraje flexible. Barraje rígido de pantógrafos, clásica modificada, barraje flexible. Veamos que ahí vamos unas líneas que llegan al sesionador, y con barrajes colectoras abajo. Es un tipo de conexión. Esto es un sesionador tipo vertical, un barraje flexible, una conexión escalonada, un barraje flexible también, un barraje rígido. Bueno, especificaciones técnicas. Dentro de las especificaciones técnicas podemos encontrar la tensión asignada, la cual es la tensión máxima del sistema en la que opera el sesionador. En el libro de subestaciones de alta y extra alta tensión encontramos los diferentes estados de los Compañero, se quedó sin audio. ¿Me escuchas? Vuelve a decir lo que comenzaste. Especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas. Podemos encontrar la tensión asignada, la cual es la tensión máxima del sistema en la que operará el sesionador. En el libro de subestaciones de alta y extra alta tensión podemos encontrar unas tablas en el cual nos brindará información dependiendo de la tensión en la cual se esté trabajando en dicha subestación. El nivel de aislamiento asignado, podemos encontrar aislamientos que son regenerativos y aislamientos que son autorregenerativos. Los sesionadores están construidos por aislamientos autorregenerativos,
de aire y porcelana. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de recuperar sus características dieléctricas después de una descarga a tierra entre terminales o polos. Para una tensión mayor a 300 kilovoltios, el aislamiento entre terminales de un sesionador abierto puede desempeñar dos funciones, una función de seguridad y una función de servicio. La función de seguridad, según la IEC, pueden ser sometidos, nos dice que los sesionadores pueden estar sometidos a impulsos de maniobra en un terminal y el personal de campo trabaja. A esto se le llama un sesionador clase A. Y una función de servicio, la cual según la IEC 62271 del 2001, es cuando un sesionador en servicio puede estar sometido a impulsos de maniobra en un terminal, estando el otro terminal energizado con la tensión de frecuencia industrial. Estos sesionadores son llamados clase B. La corriente asignada en servicio continuo es el valor eficaz de corriente que el sesionador debe soportar continuamente, bajo unas condiciones específicas de utilización y comportamiento. Estos valores de corriente pueden ser seleccionados según la IEC 660.059 de 1999. Pueden ser de 1, 1,25, 1,6, 2, 2,25, 3,15, 4, 5, 6,3 y 8 amperios, pero son múltiplos por 10 a la n. Estos valores son solamente para sesionadores y no para sesionadores de puesta a tierra. La corriente de corta duración admisible asignada es el valor eficaz de corriente que el equipo de corte es capaz de soportar en la posición cerrada, pero durante un corto tiempo especificado, bajo condiciones específicas de utilización y funcionamiento. Esta debe ser igual al valor de cortocircuito asignado, el cual es especificado para el sesionador. Y según la IEC, son los mismos valores de la corriente asignada en servicio continuo. El valor pico de la corriente admisible asignada, la IP, es el valor pico de corriente en el primer ciclo de la corriente de corta duración admisible que un equipo debe soportar en posición cerrada, claro. Para una frecuencia de 60 Hz, este valor es igual a 2,6 veces la corriente de corta duración admisible. Pero cabe mencionar que si el sesionador de puesta a tierra está combinado con el sesionador en un mismo equipo, la corriente de corta duración admisible asignada debe ser como mínimo igual a la del sesionador. La duración asignada del cortocircuito es el intervalo de corriente, el intervalo de tiempo, durante el cual un equipo debe soportar en posición cerrada una corriente igual a la corriente de corta duración admisible asignada. El valor normal de esta duración es de 1 segundo. Sin embargo, se recomienda 3 segundos si se desea un valor mayor. También se pueden utilizar 0,5 y 2 segundos. La tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y los circuitos auxiliares, el dispositivo de maniobra debe ser capaz de abrir o de cerrar el equipo de conexión con cualquier valor de tensión auxiliar de alimentación que esté entre el 85 y el 110% del valor asignado.
Acá podemos encontrar las tensiones en corriente continua de 24, 48, 60, 110, 125, 220 y 250 voltios. Para un sistema trifásico de 3 o de 4 hilos, de 220, de 380, 230, 440, 240, 415, 277, 480 y 120, 208. Este último valor no lo especifica la IEC, pero se debe tener en cuenta. Para un sistema monofásico de 3 hilos, 120, 240. Y para un sistema monofásico de 2 hilos, 120, 220, 230, 240 y 277 voltios. Es la tensión asignada. El desempeño de los sesionadores. Los sesionadores en posición cerrada deben ser capaces de soportar el valor pico de la corriente admisible asignada y la corriente de corta duración asignada durante el tiempo de duración de cortocircuito asignado y no debe causar daños mecánicos, separación de los contactos ni calentamiento que dañen el aislamiento. Después del paso de estas corrientes, el sesionador debe ser capaz de soportar su corriente asignada en servicio continuo. Esto para sesionadores. Para sesionadores de puesta a tierra, en posición cerrada deben ser capaces de soportar el valor pico de la corriente admisible asignada y la corriente de corta duración asignada. Durante el tiempo de duración de cortocircuito asignado, no debe causar daños mecánicos de la cuchilla, separación o soldadura de los contactos y calentamiento que dañe el aislamiento. Los sesionadores tienen unos esfuerzos mecánicos sobre los terminales que deben soportar. Estos sesionadores deben soportar la acción del viento y de las fuerzas electromecánicas, de la corriente admisible asignada y de la corriente de corta duración asignada. Los esfuerzos en terminales provocados por la apertura y cierre de la acción del viento y de las fuerzas electromecánicas, ya que estas fuerzas electromecánicas actúan sobre los conductores, las barras rígidas, que son los tubos, o los flexibles, que son cables que se conectan a los terminales del sesionador. Acá vemos las fuerzas los esfuerzos mecánicos que soporta un sesionador tipo de apertura central y un tipo pantógrafo. Estos son valores, esta tabla nos muestra unos valores de tensión, unos valores de corriente asignada y las fuerzas que deben soportar dichos sesionadores, dependiendo del volt de la tensión asignada. Bueno, la capacidad de interrupción. Acá encontramos la de corte asignado, transferencia de barra, la tensión, maniobra de las corrientes, capacidad asignada de corte de inducción y tensión asignada de inducción. Para la capacidad de interrupción y de cierre de corriente de sesionadores y sesionadores de puesta a tierra, es necesario que estos sesionadores y sesionadores de puesta a tierra sean capaces de maniobrar corriente que se presenta en el sistema de acuerdo con las condiciones operativas, ya sean de maniobra de reactores o transformadores en vacío, de maniobra de barraje o barraje de transformadores de tensión, operación de cuchillas de tierra en las líneas de transmisión o las líneas cercanas a las líneas energizadas, las maniobras en vacío de cables y barrajes. Bueno, esto es para corrientes capacitivas. La apertura de bancos de capacitores en derivación y la maniobra de bancos de capacitores serie.
encontramos la capacidad de corte asignado de transferencia de barras. Esta es la corriente de transferencia de barras que un sesionador debe ser capaz de interrumpir y de establecer a la tensión asignada de transferencia. La capacidad de corte asignada de transferencia, tanto para sesionadores con aislamiento en aire como los aislamientos en gas, los SF6, debe ser igual al 80% de la corriente asignada en servicio continuo, pero debe ser menor a 1600 amperios. El 80% se usa para corrientes menores a 1600 amperios. Pero cuando el 80% de la corriente de servicio continuo es mayor a 1600 amperios, se toma este valor obtenido como la capacidad de corte asignada. La tensión asignada de transferencia de barras es la tensión máxima a la cual el sesionador debe ser capaz de establecer y de interrumpir con una corriente igual a su poder de corte asignado de transferencia de barras. Acá en esta tabla podemos ver las diferentes tensiones en kilovoltios y los valores eficaces que los sesionadores deben ser capaces de soportar. En cuanto a sesionadores con aislamiento en aire y sesionadores para aislamiento en gas. Bueno, la maniobra de corriente inductiva en los sesionadores de puesta a tierra. Los sesionadores de puesta a tierra se utilizan en línea de transmisión de doble circuito, ya sea a otras líneas de transmisión y que presentan corrientes inducidas a las líneas desenerizadas. Es por esto que estos sesionadores deben ser capaces de soportar, deben ser capaces de cortar o establecer una corriente capacitiva. Cuando el sesionador de puesta a tierra se maniobra con el extremo opuesto no aterrizado. También deben cortar o establecer una corriente inductiva cuando el sesionador de puesta a tierra se maniobra con el extremo opuesto. Soportar continuamente la circulación de estas corrientes capacitivas o inductivas. Los sesionadores de puesta a tierra se clasifican dependiendo de las condiciones de su utilización. Pueden ser clase A, los cuales son en circuitos de líneas cortas o donde los acoples con líneas adyacentes son mínimos. Y los clase B, que se utilizan en circuitos de líneas largas o donde los acoples con líneas son altos. Encontramos la capacidad asignada de corte e inducción, la cual es el valor más elevado de corriente inductiva que el sesionador de puesta a tierra debe ser capaz de establecer o de interrumpir, pero a la tensión asignada de inducción. La capacidad asignada de corte de inducción electromagnética y de inducción electrostática deben ser valores diferentes. Los sesionadores de puesta a tierra deben ser capaces de soportar una corriente igual a su capacidad asignada de corte. En esta tabla están los valores normalizados de corriente y tensiones de inducción para sesionadores de puesta a tierra. Por último, para los criterios de selección, encontramos la tensión asignada de inducción, la cual es la máxima tensión a frecuencia industrial, a la cual el sesionador de puesta a tierra debe ser capaz de establecer y de interrumpir una corriente. Los sesionadores y cuchillas de puesta a tierra deben ser sometidos a las pruebas de rutina y de tipo que se van a mencionar a continuación. Gracias, compañero, por esa explicación. Bueno, a continuación hablaremos sobre las pruebas en sesionadores. Hay dos tipos de pruebas, las pruebas de rutina y las pruebas tipo. Las pruebas de rutina se hacen con el propósito
de revelar las fallas en el material en su construcción, en las propiedades y las confiabilidades del objeto que ha sido sometido a la prueba. Estas pruebas deberán ser ejecutadas sobre cada aparato hecho por un alero de cualquier prueba rutinaria que se debe efectuar en el sitio. Hay diferentes tipos de pruebas. Están las pruebas dieléctricas en el circuito principal, las pruebas dieléctricas en el circuito auxiliar de control, está la resistencia principal del circuito, las pruebas de desempeño mecánico, arqueo de visual y las pruebas de estanquidad. Las pruebas de dieléctricas deben ser efectuadas en los mecanismos seleccionadores y de control completamente ensamblados como si estuvieran en servicio. Las pruebas para los circuitos auxiliares de control de los mecanismos seleccionadores deben estar sujetos a pruebas de 1 minuto de voltaje a una frecuencia potencial. Estas pruebas, una adaptación que se le puede hacer o una sugerencia es que usen componentes eléctricos auxiliares que se puedan adaptar a diferentes procedimientos de prueba y a los valores establecidos sujetos a las pruebas rutinarias. Las pruebas de resistencia del circuito principal. Esta medida de la resistencia del circuito principal debe ser efectuada el hacer comparaciones entre tipos de dispositivos de maniobra comprobado para aumentar la temperatura y todos los otros dispositivos del mismo tipo que estén sujetos a estas pruebas. Las mediciones deben ser hechas con corriente directa midiendo la salida de voltaje o la resistencia que pase a los terminales de cada prueba de la medición. Esta resistencia a prueba no debe ser mayor a un 20%. Las pruebas de estanquidad, el objetivo de estas pruebas es demostrar la tasa de fuga absoluta que no excede el valor especificado. Están las pruebas tipo. ¿Qué hace referencia a las pruebas tipo? Es verificar las características de los aparatos, sus dispositivos de comando y sus equipos auxiliares. Cada espécimen debe realmente estar conforme a los diseños de su tipo. Los seleccionadores están amparados en la norma IEC 601-29. En particular, los ensayos se especifican en la IEC 60-69-4. Cada ensayo de esto debe estar efectuado sobre esta norma. Para los niveles de tensión de 245 kilovoltios, los ensayos deben ser efectuados sobre la norma 606-94, así como los ensayos de frecuencia industriales y las pruebas de tensión de impulso atmosférico que se encuentran a 660 y un 1. Están los ensayos dieléctricos para los circuitos auxiliares y de comando, ensayos de radiofrecuencia aplicable para tensiones superiores de 123 kilovoltios. Está las pruebas de cierre y la apertura, están las pruebas mecánicas. Esta prueba de funcionamiento mecánico conforme a la IEC 601-29 se efectúa esta prueba para asegurarse que los seccionadores y las cuchillas de tierra funcionen en las condiciones prescritas en los límites en las especificaciones de las tensiones. Estas pruebas comprenden 50 ciclos de maniobra a la tensión nominal de la alimentación con el gas comprimido. Otra prueba es 10 ciclos de maniobra a tensión máxima de alimentación con el gas comprimido también, y 10 maniobras a tensión mínima de alimentación
también con el gas mínimo de alimentación de gas comprimido. En estas pruebas no se pueden realizar ajustes mecánicos y no se permiten fallas. Las posiciones de cierre y apertura no deben alcanzar en cada uno de los ciclos las maniobras. Durante estas pruebas, ninguna de las partes debe sufrir deterioro. Están las pruebas de corriente de corta duración y corriente máxima admisible. Los circuitos principales y en su caso los circuitos de puerta a tierra del sesionador deberán someter a una prueba para verificar la capacidad para soportar el valor pico de la corriente admisible y la corriente admisible de corta duración asignada. La prueba debe realizarse a la frecuencia nominal con una tolerancia de 10 o menos, más o menos 10% de atención adecuada a una temperatura ambiente. Bueno, están los sesionadores SF6, que tenemos las generalidades, su funcionamiento, las características, el modelo constructivo, sesionador F6 en bajo carga. Siguiente. Bueno, el gas SF6 es el aislamiento de las partes activas dentro del sesionador se logra mediante el gas hexafluoruro de azufre. Este gas, además de aumentar la rigidez dieléctrica respecto al aire, cuenta con la función de favorecer una rápida extinción del arco eléctrico. Las partes que realizan el seccionamiento están completamente envolvente en una resina espósica, llamada, como se dice, SF6, con una presión relativa a 0.4 bar. Esta tiene una ventaja que son elevan la vida útil, ausencia de mantenimiento por parte de los seccionamientos, da una seguridad también establecida con los funcionamientos y dimensiones reducidas. Los seccionadores SF6 son un equipo especial que se utilizan en las instalaciones de redes eléctricas subterráneas o sirven para proteger el servicio particular de la red. Hablamos sobre su funcionamiento. El funcionamiento de los seccionadores SF6 es, como su palabra lo indica, secciona en distintas partes de la distribución de la electricidad. Ellos switchean o cambian entre los circuitos de alimentación. En dado caso que se presente alguna falla o más de un circuito, la protección se activa. Al cortar la energía de la carga que presenta inconvenientes, esta protege la red principal, además de los distintos circuitos de servicios particulares que se encuentran conectados al seccionador. Todas las cargas que siguen generalizadas, estas van a seguir operando sin ningún problema. Los seccionadores SF6 son fabricados de acuerdo a la necesidad del proyecto, o pueden ser tipo pedestal o seccionador tipo sumergible con voltajes de 15 kilovoltios, 27 kilovoltios o 38 kilovoltios, de 200 a 600 amperios, ya sea también de tipo manual o automáticos. También están telecontrolados, están por frecuencias y están por fibra óptica. Tenemos las características de los seccionadores, un control visual que para la interfaz del operador del equipo resulte aún más segura. El seccionador que está equipado con dos tipos de indicación de posición. Así, uno en el esquema, así como se ve aquí en la figura, cerrado, abierto y puerta a tierra.
también evitan unas características de seguridad que las eventuales sobrepresiones que se generan se eliminan mediante la válvula de seguridad ubicada en la parte trasera del seccionador. En efecto, en el fondo de la envolvente resina expósita que representa la estructura. Adelante. Está el módulo constructivo. Los seccionadores adoptan diversas formas constructivas y algunos fabricantes cambian las funciones del seccionador con su cuchilla de tierra en un solo aparato de 3 posiciones. Resulta así que el contacto móvil tiene 3 posiciones. Una es el contacto fijo. La otra es permitir unir las barras de los conductores contra el contacto de la cuchilla de tierra. Y por último está la posición neutra, donde se cierran el seccionador y la cuchilla de tierra. Este diseño posibilita un encargamiento a ambas funciones. En contra el contacto de cuchilla se extrae el aislado de la envoltura metálica para fines de la medición. Los poros del seccionador están acoplados mecánicamente, así son movidos simultáneamente mediante un accionamiento, como lo dijo, motorizado o de forma manual. Y en la siguiente imagen se presenta cómo está construido su diseño. Pasamos a seccionadores en bajo carga, que este está diseñado para distribuciones eléctricas de 15.5 kV, 25.8 kV y 36 kV. Los seccionadores de interruptor de bajo carga con elementos de gas para montaje en poste están diseñados para cumplir las crecientes requisitos de confiabilidad en las distribuciones de energía. Los interruptores utilizan este gas como medio aislante de la extinción del arco eléctrico. Las roturas que hacen aseguran la rotura positivamente de la corriente de la carga inductiva pequeña, principalmente es activa en la corriente del cable, de la carga del cable. Esta fabricación se puede conseguir en la ISO 9001. Y aquí vemos una imagen con su diseño de seccionador bajo carga. Bueno, compañeros, acá podemos encontrar videos de diferentes seccionadores, ya sean tipo central, tipo vertical, pantógrafos. Podemos encontrar también seccionadores bajo carga y los mantenimientos que se le hacen a un seccionador tripolar. También encontramos cómo se maniobra el seccionador en SF6. Y por último, acá están las referencias. Le agradecemos por su atención. Que estén bien.